¿Cómo estamos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Estamos en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, un espacio semanal con algún invitado que nos viene a explicar, a compartir algún tema para conocer y amar más nuestra fe. En esta ocasión, y tenemos la alegría de volverle a encontrar después de algún tiempo, dadas las múltiples actividades que tiene, al Padre Alberto Ríos Neira. Él, si no me equivoco, padre, usted participa en la comunidad del Movimiento de Vida Cristiana y también tiene un cargo aquí en la Arquidiócesis de Arequipa, desde donde compartimos este espacio para todo Perú y otros lugares donde las plataformas de NC lleguen. Padre, nuevamente bienvenido y gracias por el tema que le hemos invitado a hablar acerca de Él vino a salvarnos. Ahora sabremos de quién. Bienvenido, Padre Alberto. ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por la invitación. Disculpen las demoras a veces, pero ya estamos nuevamente saliendo al encuentro y Nuestra Señora el encuentro. Muchísimas gracias y una alegría. Bueno, le hemos planteado este tema, evidentemente por la circunstancia litúrgica de fe que vivimos. Él vino a salvarnos. No podría preguntarse, bueno, para empezar, ¿quién vino a salvarnos? Y usted me comentaba antes de salir al aire un poco, ¿en qué nos vamos a basar, ¿no? Para aclarar este tema que el hombre contemporáneo, Padre Alberto, seguro usted también en el apostolado, cada vez más se puede cuestionar si tiene necesidad de salvación. ¿Salvarle de qué? Alguna reflexión también Benedicto XVI escribía hace algún tiempo. Le dejamos la palabra, Padre, por donde quisiéramos empezar y yo también le voy a ir preguntando al respecto. Muy bien. Ante todo, gracias por la invitación. ¿Quién es el que salva? El que salva siempre es el que puede más que uno. No quisiera poner como un ejemplo un salvavidas, ¿no? Uno está casi con el mar que le está casi ahogando y ninguno de nosotros va a decir, no, que el salvavidas se acerque hasta 1 metro y cuando falte 1 metro ya yo me acerco. No, ¿no? O sea, eh, la persona cuando está en ese riesgo, el salvavidas lo que hace es tomarlo, salir al encuentro, se aventura también a ser ahogado, ¿no? Pero sabe que hay un bien mayor que es la vida del otro, incluso paradójicamente hasta mayor que su propio bien. Entonces, ¿quién es el que salve en ese caso? El que nos salve es el salvavidas. Y ninguno de nosotros, yo le aseguro, que puede olvidarse el nombre de esa persona que dejando su seguridad, ¿no? Se mete a lo inhóspito para salvar a alguien que no conoce, Claro. ¿no? Bueno, más aún, cuanto más Dios, ¿no? Que nos conoce, que nos ama, que libremente se entrega por nosotros, y ese es justamente Jesús, el Salvador, nuestro más grande salvavidas, y que nos pide simplemente que nos dejemos salvar, que nos dejemos tomar por Él, que dejemos que Él entre, ¿no? Eso. Padre, y para el hombre actual, dos preguntas en una. ¿No es un poco humillante decir que necesita salvarse, que Uh -huh. necesita que alguien le ayude? ¿No es un poco la reacción del hombre contemporáneo? No sé, que puede sentirse como, o sea, no, a mí de qué me van a salvar, ¿no? ¿A mí de qué? ¿No? Porque parece que podemos tantas cosas, Padre Alberto, y la circunstancia que este año la providencia ha querido que vivamos, Padre Alberto, a lo mejor también nos está gritando otra circunstancia y que al mismo hombre debería hacernos recapacitar, quizá. ¿Qué le parece esto, Padre Alberto? Bien, algo que nunca debemos olvidar, hay como 3 grandes verdades. Primero, la verdad de la creación, que Dios lo hizo todo con sabiduría y amor, Dios uno y trino, ¿no? Y al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Nos creó iguales en dignidad y complementarios. Segundo punto, que es ahorita el importante, la segunda verdad, la verdad del pecado. Y esto es difícil y como bien dice, en una sociedad cada vez más posmoderna, post-Dios, post-verdad, post-amor, post-compromiso, post-valores, disculpen la expresión, ¿no? Que es mucho más difícil, porque todo se vuelve gelatinoso, los compromisos son aguados, Líquido. las palabras no valen, ni siquiera con videos, cuando te ponen algo, tú dices no, no, y la gente no sabe cómo argumentar. Lo único que está volviendo todo esto es a comprender cómo la dimensión del pecado
ha llegado a tal negación de la realidad que el aborto está bien, que mentir no está mal, que aventurarnos a tantas cosas, ¿no? El relativismo de la moral, del valor humano, de la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos tantas situaciones adversas si no hay algo que esté en el fondo del corazón del hombre herido que tiende al mal, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto no solamente por el COVID, sino por el mal uso de enfrentar la pandemia, por no sabemos qué intereses, por no sabemos qué preocupaciones, ¿no? En el plano humano, en el plano filosófico, pero en el plano espiritual está la respuesta. Porque si todo fuera tan racional y tan bueno, ¿por qué entonces la cultura pasa lo que pasa? ¿No? ¿Por qué la Primera Guerra y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, los países más civilizados son los que más se han enfrentado en las guerras? ¿No se supone que el hombre más humano, entre comillas para ellos, sin Dios es más humano? No. Como decía el Papa Benedicto XVI, cuando el hombre saca a Dios de su vida, va a ver lo frágil que es el hombre y su tendencia al mal sería el pecado es muy grande. Y la tercera gran verdad es la verdad de la reconciliación, ¿no? Y ese es el Salvador, el que vino a salvarnos de la peor herida que tiene el hombre y la mujer por su propio uso de la libertad, el pecado. Qué bien, padre. Quizá alguien comentaba que la fiesta, evidentemente la fiesta de la Pascua es la más importante para nosotros los que intentamos peregrinar en la fe. Sin embargo, la celebración de Navidad tiene unas características que quizá se nos impregnan con cierta fuerza, de un modo distinto a la ternura, esa humildad, la salvación. ¿Qué nos dice a esto la Sagrada Escritura, los textos del Magisterio, también sobre una fiesta que, aunque, repito, la más importante es Pascua, porque si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe? Sin embargo, este encarnarse, este hacerse niño, este hacerse como nosotros, nos llena de una cercanía increíble, ¿no? Para todos, pequeños y grandes, e incluso me imagino para no creyentes también, es muy llamativo. Mire, creo que es importante, a la luz de cómo estamos reflexionando en torno a la frase, ¿no? ¿Quién viene a salvarnos? ¿Por qué viene a salvarnos? ¿No? Nunca nos debemos olvidar la cruz, ¿no? El símbolo más importante es la cruz. En la iglesia siempre está un Cristo crucificado muerto al lado del altar, ¿no? Y ese es el precio del rescate. Muy bien, pero para que llegue a ese momento, a esa edad, ha recorrido, se ha querido encarnar Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su plan providente de reconciliación y de salvación del hombre. Ha querido no rescatarnos a través de un ángel, no rescatarnos a través de una persona humana, un profeta, no. Ha querido salvarnos por medio de la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre en el seno de la Virgen Madre por su sí libre, ¿no? Entonces, vale la pena ser hombre, dicen los padres de la Iglesia, porque Cristo se ha hecho hombre, ¿no? Hay 4 puntos muy importantes en el Catecismo de la Iglesia Católica que están en los números 456, 457 hasta el 460, donde dice por qué se encarna el Hijo del Hombre. Podemos dar como 4 motivos mínimos. 1, para manifestarnos el amor de Dios. 2, para salvarnos del pecado, que es lo que estamos hablando como tema principal y por eso la dimensión de la cruz. 3, porque es nuestro modelo. Es como el molde, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Hemos sido creados en Cristo y hemos sido recreados en Cristo. Y finalmente el 4 motivo, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, aquí estamos profundizando sobre todo en este segundo aspecto. Y quisiera vincular la encarnación, nacimiento y la cruz. ¿Por qué se encarna? Para enseñarnos cuán valiosos somos nosotros, pero también porque si un hombre y de la naturaleza humana vino el pecado, también por medio de aquel que va también a asumir la naturaleza humana, va a pagar el rescate. Finito como nosotros, pero a la vez sin herida el pecado. Por eso la encarnación del Señor en el seno de la Virgen
era inmaculada desde su concepción, porque no podía asumir la naturaleza herida, que es lo más contrario a Dios. Y para hacer ofrenda pura en su naturaleza humana, era necesario que no tuviese también la herida del pecado original. ¿Mm? Ofrenda infinita porque es Dios, porque los pecados son de consecuencias infinitas, tan infinita es que nos puede llevar al infierno, ¿no? O sea, entonces, tanto nos ama Dios uno y trino, que manda como rescate a su propio Hijo. Queridos amigos televidentes, imagina que tengas un único hijo y que ese único hijo es el que va a morir como muere Cristo, ¿no? En nuestra naturaleza humana herida ya es bastante, pero alguien que era inocente carga una responsabilidad que no tenía culpa, ¿no? La culpa es nuestra. Él como que asume la culpa, ¿no? Qué importante, ¿no? No tiene culpa, pero se hace responsable. O sea, ¿cuánto Dios nos ama, ¿no? Cuando normalmente nosotros le echamos la culpa a otro de nuestras propias culpas y no queremos asumir esas responsabilidades, ¿Verdad? Sí. ¿no? Jesús, el que no tiene culpa, asume milagrosa y amorosamente, ¿no?, esa responsabilidad de reconciliarnos, de salvarnos. Por eso le decía, a veces nos olvidamos de la Navidad sin pensar también en esa dimensión pascual, pasión, muerte y resurrección. Hay un villancico muy bonito para que después me haga la pregunta, pero se lo quiero decir ahí porque a mí me gustan los villancicos y me gusta vincular siempre el nacimiento con la cruz. Cuando pongo en las capillas, yo les invito, queridos hermanos, también. Uno puede ser padre, pero un poco triste, ¿no? No, no es triste. La Virgen y San José entendían que era un Mesías siervo sufriente, porque nosotros no celebramos el nacimiento de un niño solamente, es Dios con nosotros. Navidad es Jesús, no es pavo, no es panetón. Acompaña, es fecundo, anima, alegra, pero es Jesús, y Jesús es, como dice su nombre etimológicamente, Dios salva. Él es Dios que salva. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. No es Dios del cielo con nosotros, no. Se hizo Dios con nosotros en la tierra, peregrino. El villancico dice así: en el portal de Belén nace un clavel encarnado que por redimir al mundo se ha vuelto lirio morado. O sea, pensar una Navidad sin Pascua no es verdaderamente nuestra fe cristiana católica. Como también pensar la Pascua solamente quedarnos en la muerte sin la resurrección, tampoco. Claro. Yo ahora no tengo algún texto en mente, Padre, pero me hace como saborear y recordar algunos textos de la liturgia de las horas que se van dando en Adviento, que precisamente hacen referencia a lo que usted decía, esas miras de ese niñito que nos salvará, nos redimirá también hasta la cruz. Yo no, ahorita usted me ha hecho recordar que este niño con sus gotitas de sangre va a salvar a la humanidad. Y Padre, antes ya nos va a tocar la pausa en un momentito, ¿por qué Dios tuvo que ser así cruento? ¿No? Porque alguien diría, oye, pero el Señor, Dios allí no pudo salvar de otro modo, no pudo, ¿por qué así? No, ya el Padre Alberto nos está aguando la Navidad. Ya vienen los católicos y son siempre aguafiestas y ponen sus cosas aquí, y podría decir, no negativos, todo esto. No, podríamos tener eso en cuenta porque usted está recalcando una verdad, pero nos puede un poco incomodar. Sí, miren, no es negativo, es la realidad, ¿no? O sea, cuando una mamá va a dar a luz, como dice San Pablo, y lo sabe más la experiencia de las mamás, hay alegría, hay expectativa, pero también hay angustia, preocupación, ¿cómo será? ¿No? Y cuando nace el niño, ya después la angustia y la preocupación pasó a un segundo plano, ¿no? Yo no he visto ninguna una mamá que esté triste el día del nacimiento de su hijo. Tendrá problemas anteriores, posteriores, lo que quiera, pero en el momento que nace, es una luz, la persona brilla, ¿no? Entonces, muy bien, uno dirá, ¿por qué, Padre, agua la cosa? No queremos aguar la cosa, más bien queremos darle el sentido verdadero. O sea, Dios nos ama tanto
que generosamente ha dado a su Hijo para enseñarnos cuánto valemos y cuánto nos ama. ¿Se acuerdan, no? Cómo con Isaac le pide como prueba, ¿no? Dios que Abraham que sacrifica a su hijo, pero cuando está por hacer la acción esta, lo detiene y le dice, no lo hagas. Pero con respecto a su hijo, no detiene el brazo. ¿Por qué? Tuvo muchas formas de reconciliarnos, por supuesto, Él es Dios. Pero quiere hacernos comprender, queridos hermanos, el peso del pecado que vale tanto, que es tan desastroso, que el mismo Hijo de Dios es el que tiene que venir a rescatarnos. Y por lo tanto nos iba a comprender el peso del mal. Supongamos, Hernán, ¿no? Que si Cristo hubiese hecho así, ¿pudo habernos reconciliado si está en el plan del Padre? Sí. Pero yo les pregunto, si alguien hiciese así, uno diría que en verdad vale tanto el pecado para que solamente si Jesús hace así, no vale mucho. Pero que alguien que es Dios y hombre verdadero se sacrifique, ¿no? Que para eso tenga que preparar a una Virgen Inmaculada de su Concepción, la Virgen María, que en el momento del sí o del no, cuando el ángel le pregunta, nos estamos jugando la historia de la salvación. No es que Dios Padre hizo unas 5 Marías por si acaso, ¿no? Porque la libertad estaba ahí, no. Era una y única. Y ella dijo, sí, es el acto de respuesta más libre y más grande que una persona humana le ha hecho a Dios, porque Jesús es persona divina, no es persona humana, ¿no? María es persona humana. Y gracias al sí de esa joven virgen de 15, máximo 16 años, se produjo el milagro del antes de Cristo y después del Cristo. No es cuando nace el después de Cristo, es en el momento de la encarnación. Es decir, la historia de la humanidad, Dios irrumpe en la historia de la humanidad en el momento que la Virgen dice sí, y en ese momento es el antes de Cristo y después de Cristo. Caramba, claro. ¿No? Entonces, la misma muerte del Señor nos está diciendo cuánto pesa el pecado original y cuánto pesan también nuestros pecados actuales, nuestros pecados sociales. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, a que nos dejemos amar por Dios, a que seamos más santos, ¿no? Queremos transformar el mundo, dejemos que Dios irrumpa en nuestra vida, que así como San José y la Virgen María tocaban las puertas en Belén para pasar y nadie les abría la puerta, a veces también nos pasa a nosotros lo mismo, que no queremos que Dios entre como Él quiere entrar, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, ¿no? Padre, perdone, ya nos toca la pausa, pero nuevamente alguien podría decir, Padre, la Navidad estaba bonita hasta ahí, hasta que usted ha dicho que Cristo irrumpe en mi vida, en mi familia, ya la cosa no me gusta mucho. A ver, vamos a seguir hablando y quise dejarle como una pregunta o breve, sencillamente, bueno, Padre, ¿y qué es el pecado? Porque estamos refiriendo que hemos merecido, en Pascua se dice, tal Redentor, tal Salvador, la culpa era inmensa, pero el Salvador fue mayor, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ¿qué es el pecado para recordar en miras a este tiempo de Navidad? Le dejo con esta pregunta y le invito a la pausa, Padre Alberto, ¿le parece? Perfectamente, gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se pueden perder este programa que está muy interesante sobre ese auténtico sentido realmente de la Navidad y de quién viene a salvarnos en este nacimiento, en esta Navidad. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en este segundo espacio, segundo momento, segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Nos visita virtualmente, no lo he dicho al inicio, entre la emoción de tenerle nuevamente, el Padre Alberto Ríos Neira, él es del Movimiento Vida Cristiana, también tiene una labor aquí en la Arquidiócesis con el Arzobispo de nuestra ciudad y está compartiendo este auténtico sentido y significado de la Navidad y quién viene a salvarnos en este tiempo de Navidad que nos está explicando muy bien
que no tomamos en cuenta este significado, lo que hay detrás, y nos quedamos en panetones, pavos, champán y cuetillos y poco más. Y no me obliga a ir a misa de media de gallo, menos Padre Alberto. Así que bienvenido nuevamente, Padre. Y usted nos explicaba muy bien que no podemos desvincular el aspecto pascual cuando vemos el nacimiento, ¿no? Y también, ¿por qué hacerse niño, hacerse hombre? Dios ¿no? Tocar la historia y quedarse en ella, asumirla, no sé, por una realidad que muchas veces no nos gusta escuchar, nos pone incómodos, es el pecado. Y no solo el pecado el del otro, mi pecado, mi fragilidad, ¿no? Que el Papa Francisco mucho lo dice, pecadores sí, corruptos no. Esa fragilidad de irnos levantando, de saber que somos, de ayudar también al otro que va a caer, ¿no? Padre, ¿por qué no recordar un poquito la maldad, la realidad de esta realidad que se llama pecado, que hemos merecido este Salvador? Primero, como habíamos dicho, esta verdad primera, Dios crea todo bien y lo hizo muy bien, ¿no? Pero también nos hizo libres. La libertad es algo hermosísimo, pero cuando es rectamente y bien usada. Y el demonio sabe que eso es un valor en la naturaleza humana, pero también puede ser una gran esclavitud mal usada. Entonces, ¿qué es el pecado? Podemos decir varias definiciones. Una de ellas, que es ofensa a Dios. Y es verdad. Pero como empezó al inicio, Hernán, la consideración, un mundo cada vez que está más lejos de Dios, como ahorita los Voyager están pues saliendo de la Vía Láctea recién después casi, no sé, 40 años, ¿no? Desde 1977, perdón, ya qué cantidad de años. Si en mi vida cotidiana Dios me resulta tan lejano, ofensa a Dios es como golpear un portaaviones, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Es ¿me verdad? entiendes? No me va a significar nada esa definición. Pero si resaltamos, como decía San Juan Pablo II, que el pecado mortal, ¿no? Que el pecado es un acto antihumano, porque va contra la misma naturaleza del hombre, ¿no? Porque se hace daño, es un acto homicida, pero también es suicida, como Eva sugiere a su esposo, se supone el bien, y le sugiere el mal, está engañada también. Le presenta un bien aparente, pero que en el fondo es mal, que también le había hecho el demonio lo mismo. Entonces, ¿qué es el pecado? Es un acto del mal uso de la libertad del hombre, que es el acto más destructivo que la persona puede hacer contra sí mismo y contra Dios, que es la fuente de la comunión del amor. Contra Dios, contra mí mismo, contra los demás, contra lo creado, ¿no? Nadie está en paz cuando comete un acto contra la propia naturaleza humana, ¿no? Cuando los 10 mandamientos, los preceptos de la iglesia, los pecados capitales. No quiero resaltar lo negativo, quiero resaltar lo positivo, que Dios nos ama, que nos ama tanto que se ha encontrado con nosotros, se ha encarnado, ha caminado con nosotros y ha asumido la cruz por amor a nosotros. Sí, pero también nos toca nuestra parte, la parte de nuestra libertad, que en el fondo Dios nos pide esa acogida, esa apertura, un momento como mencioné, de tocar la puerta y quiere pasar, mira que yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, si alguien me abre yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Las posadas que se celebran en otros lugares, en estos novenarios, hablan mucho de eso, las personas que tocan la puerta, ¿no? Representando a José, a María, ¿no? Y vemos la indiferencia y la dureza de las personas y a veces no nos damos cuenta que somos eso. Es verdad. Es verdad, Padre Alberto. Es verdad que me ha dejado ese ejemplo pensando, ¿no? Un poquito. Y usted nos comentaba también en este camino, la iglesia como madre, ¿no? Porque también a veces dicen, y creo que nos viene bien en Navidad reflexionar a esto, Padre, a veces dicen, ¿por qué la iglesia siempre como que sataniza los placeres, ¿no? Lo que puede ser? Sin embargo, alguien reflexionó y decía, es que precisamente es pecado, y la iglesia lo custodia, lo que precisamente le hace daño al propio hombre. Usted lo ha recalcado, esas rupturas, me parece el catecismo también habla, que rompe con Dios, rompe con mis hermanos, rompe conmigo mismo. No es que no pasa nada, sí pasa algo y necesitamos a alguien que supera todo esto y es este niño. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras de esto, Padre? ¿Qué
podemos seguir avanzando en este tema. Mire, en el Antiguo Testamento hay muchos textos proféticos que hablan del Mesías, ¿no? Sobre todo el gran profeta Isaías, ¿no? Que es el profeta, el quinto evangelista, decía San Juan Pablo II, el profeta de la esperanza, ¿no? Hay muchos textos que hablan del Mesías. Por ejemplo, la primera lectura que hemos escuchado el domingo, del tercer domingo de Adviento, el que va a venir, el cuarto domingo de Adviento. Pero también en el Nuevo Testamento, yo les invoco a todos, queridos amigos, a leer los dos primeros capítulos, tanto de San Mateo como de San Lucas. Recordemos que San Mateo es como que mira desde la perspectiva de San José, ahora que estamos en el año San José, y San Lucas desde la perspectiva de la Virgen María. No se oponen, se integran, ¿no? Entonces, este niño, miren, amigos, no nos olvidemos que lo principal de la Navidad es Dios con nosotros. Es Jesús. No es porque nace pobre, también. No es porque nace en un corral o en una cueva, también. Pudo haber nacido en un castillo. Pero lo importante es Dios con nosotros. Pero para expresar cuánto Dios apuesta por lo humilde, el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice en los números 525 en adelante, nos habla que nace humilde. Primero se encarna en un pueblo humilde. Nazaret no salía ni mencionado en el Antiguo Testamento, ¿no? En una joven que aparentemente, entre comillas, para los ojos del mundo no valía nada y era la madre y será la madre de Dios. Un hombre que hace las veces de padre, que no se escucha palabra en el Evangelio, que escucha a Dios y actúa, San José, que nace en una cueva, que lo ponen en la cuna, es un pesebre donde comen los animalitos, ¿no? Que muy posiblemente esa fecha de frío, que es justamente en estas épocas en Belén, a 7 kilómetros de Jerusalén, también seguro estaban las ovejitas dentro de la cueva para calentar. O sea, toca las puertas, no le abren. Y le dicen, mire, ahí hay un sitio, es una cueva. ¿Quién de nosotros ha nacido en una cueva? ¿Quién de nosotros lo han puesto de cuna en un lugar prácticamente poco digno? Pero es Dios con nosotros. Y el Catecismo dice así, dice, Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Y sigue. Ahora nos dice que nosotros también nos tenemos que ser humildes, sencillos, niños. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Entonces, cuando veamos al niño y adoremos o veneremos al niño, el día del 24 en la noche, en la misa, ¿no? Que le haremos un gesto porque no se puede besar, pero de repente en la casa, etcétera, dice, tenemos que hacernos como ese niño. ¿Quién le tiene miedo a Dios que se hace niño? ¿Quién le tiene miedo a un niño? ¿Quién le tiene miedo a un bebé? Y Dios se hace bebé, ¿no? Padre, la Virgen María... Herodes. Y los malos le tienen miedo. Eso le iba a decir, ¿no? O sea que, curiosamente, normalmente uno no le tiene miedo a una criatura, pero esta gente mala, yo no sé si en nuestro tiempo también podríamos hablar de eso, e incluso si nosotros tenemos algo de Herodes, cada uno de nosotros. Voy a ser un poco duro, pero los que quieren el asesinato de los niños no son como Herodes. El aborto, una persona que piensa en el aborto y si alguien nos está escuchando, o sea, matar a una persona es gravísimo. Nosotros vemos cuántas personas sufren cuando atropellan un animalito en la carretera. Pero una persona, un niño, un bebé, ya no nos conmueve, algo estamos mal, ¿no? Una persona que piensa en el aborto podrá celebrar su cumpleaños, porque, o sea, si está a favor del aborto, entonces alguien podría decir, ¿y a ti te hubiese gustado que te hubiesen asesinado? No. Yo no creo que una persona que cree en el aborto de repente celebre bien la Navidad, claro, porque es celebrar el nacimiento de un niño. Contradictorio. ¿No? Entonces, tiene consecuencias. A veces somos católicos culturales, de fachada, pero no de opción profunda, ¿no? O sea, Herodes le tiene miedo al niño. Las personas que le tienen miedo a los bebés, ¿por qué le tienen miedo? ¿Qué mal les ha hecho? ¿Acaso ellos no eran bebés?
No, es uno de los grandes atentados de nuestra sociedad pensar que somos muy cool, muy open-minded, pero en el fondo el asesinato, y pensamos que estamos haciendo bien, discúlpeme, pero es una de las grandes aberraciones, ¿no? Y yo creo que Jesús nos está diciendo que todos somos valiosos. No importa en las condiciones que venga un niño, miren dónde nace y cómo nace. Todos somos valiosos, todos, todos. Y padre, curiosamente, antes de irnos a la pausa, nuevamente es uno de los autoataques que la misma sociedad, si todavía se le puede llamar así, hace contra sí misma. No es que no va a pasar nada, está pasando y va a pasar todavía, ¿no? Y por eso, nuevamente, lo del inicio, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador y ese Salvador ya está. No tenemos que inventarnos salvadores, mesías falsos, que ya a lo largo de la historia han existido, ¿no? Que duran un tiempo, pero no van al fondo porque no pueden, porque no son Dios, ¿no? El único que puede verdaderamente salvarnos de la mayor herida que tiene la persona humana, el pecado, no podemos nosotros. Solamente lo puede Dios y nos pide esa apertura para obrar maravillas y que nosotros humildemente podamos cooperar a esa grandeza de Dios. Padre, usted ha dicho una verdad y con esa nos vamos a la pausa, que tenemos una herida profunda. Creo que el cristianismo es lo más realista que hay de reconocer esto para realmente sanarlo. Creo que en las terapias dicen eso, ¿no? Que reconocer primero la verdad para luego trabajar sobre ello y el hombre necesita. Miremos a nuestro alrededor con todo lo bueno que hay, pero también con todas esas heridas que vemos. Le invito a la segunda pausa, Padre Alberto, para continuar en esa lectura de las Sagradas Escrituras sobre quién ha venido a salvarnos. Acompáñeme, por favor, y a los amigos de NS también. Brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos con esta parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Va a ser breve, dada la disponibilidad también de nuestro invitado, Padre Alberto Ríos. ¿Con qué podríamos concluir de esta muy sustanciosa conversación que nos ha compartido hoy respecto a quién ha venido a salvarnos? Adelante. Muy bien. Quiero concluir como empezamos. Necesitamos ser salvados, no es algo inhumano, es como cuando alguien tiene que operarnos. Ninguno de nosotros, ¿no?, al médico le va a decir, mire, usted tiene que entrar por esta parte del cerebro, por acá, el que sabe es él. No, nosotros posiblemente, por lo menos yo no. No, mire, usted tiene que hacerme, no, el que sabe es él. Y ninguno de nosotros cree que está haciendo un acto inhumano o que me estoy rebajando mi dignidad. No, simplemente me pongo en sus manos. Si yo me puedo poner en las manos de un médico, ¿por qué no me puedo poner en las manos de Dios? Claro. Y qué mejor que verdaderamente no es un cuento, no es story. Nuestra fe no es una invención humana, es historia de la salvación. O ha ocurrido y Dios quiere que ocurra lo mismo en cada uno de nosotros. Dejemos que Dios sea Dios, hagámonos pequeñitos como el niñito Dios, para que seamos grandes con Dios. Como María nuestra Madre, que es la mujer más grande, pero porque fue la más humilde. Como San José en este año, que es también el más humilde y sencillo, y fue el mejor padre que Dios Padre pudo escoger, para que, como decía el Papa Francisco, sea la sombra del Padre eterno aquí en la tierra y lo sea también en nosotros. Padre Alberto, muchísimas gracias y ojalá podamos tenerlo para hablar de San José también y enseñar a San José a los demás. Le deseamos un santo tiempo en Navidad y si nos puede obsequiar la bendición para todos los amigos de NC antes de despedirnos. Con todo gusto, que Dios los bendiga a todos, dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida y los que estamos aquí en Arequipa y de Arequipa para el mundo, a dejarnos amar por la Virgencita, la Virgen de Chapi y con la bendición que siempre nos caracteriza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Vayan en paz y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Así Hasta sea. luego. Hasta Buenas pronto, noches. Padre Alberto Ríos Neira. Un gusto tenerle aquí. Muy bien, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Este día, en nuestro programa de Hacer el Encuentro con Dios, hemos escuchado al Padre Alberto Ríos Neira. Él participa aquí en la Arquidiócesis de Arequipa, donde este equipo de NC Perú actualmente trabaja para ustedes, y nos ha compartido realmente la profundidad de este misterio de Navidad. Vamos a rescatar, él por otras ocupaciones no ha podido estar el resto de todo este espacio, pero lo que nos ha dicho, le agradecemos, ha sido realmente profundo y suficiente para por lo menos llamarnos a reflexionar cada uno de nosotros. En primer lugar, las cosas exteriores, podríamos decir, él lo mencionaba de otro modo, pero las cosas exteriores no son lo propio de la Navidad, que el mundo, la publicidad, el comercio, ya nos lo está gritando desde inicios de noviembre como campaña navideña. Y eso es muy desfavorable para que nos centremos realmente en algo propio e importante de un misterio de nuestra salvación, que es que Dios se ha encarnado por nosotros. Y le preguntábamos al Padre Alberto, Padre, ¿y por qué Jesús, Dios, no pudo salvarnos de otro modo? Y nos recordaba una verdad muy importante y muy grande en nuestra fe, que sin ella realmente es quitar una pieza principal y pierde sentido todo. Es la realidad del pecado. Dios ha creado todo muy bien, a ti, a mí, pero ¿cómo no constatar en nuestra vida diaria, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, cómo no constatar esa fragilidad a la que a veces tendemos, incluso sin querer o sin darnos cuenta, y otras veces sí, dejándonos llevar por nuestra debilidad y fragilidad? El Padre Alberto recordaba que ese es el mal uso de la libertad. Y hoy, por el contrario, ¿qué vemos? Vemos una exaltación, diríamos, endiosamiento de la libertad, como absolutizar la verdad, explicará el catecismo y otros documentos magisteriales. Y ese es un gran error del pensamiento actual, del hombre actual, querer absolutizar la verdad, la libertad, y precisamente lo dirá Juan Pablo II en Veritatis Splendor, y Joseph Ratzinger también, y otros, ¿no?, que ayudaron a preparar ese documento tan importante sobre la teología moral. Uno de los dramas de nuestro tiempo es el que han querido, nuestro tiempo ha roto el vínculo, ha querido separar, y estamos viviendo eso, entre la libertad y la verdad, entre la felicidad y la libertad. Nos las contraponen. Y eso es uno de los daños, que es parte del, casi el meollo del pecado, una ofensa gravísima a Dios. Sí, porque Dios nos ama, Dios nos sabe contar, sí, podríamos decir como el cardenal Bantuán, el siervo de Dios, Dios nos sabe contar. Dios no cuenta por 30 millones de peruanos, 400 millones de brasileños, no sé cuántos mil millones de chinos, no. Dios solo sabe contar uno. Dicen el profeta Isaías, que también lo ha mencionado el Padre Alberto Ríos, nuestro invitado de hoy, como quinto evangelista de la esperanza: te tengo tatuado en la palma de mi mano. Si tu padre y tu madre te abandonan, dice el Salmo, el Señor te recogerá. El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién temeré? Y así el Señor nos tiene. Y por eso, como nos tiene, nos trata de tú, de personal. Nos espera, como el padre, el hijo pródigo. Por eso también podríamos entender, si algo nos sirve este ejemplo, de por qué la ofensa a un Dios infinito, por ese mal uso de nuestra libertad. Veamos al ángel caído. El ángel una vez se rebeló contra Dios, y esa decisión, una sola decisión, le valió tristemente toda la eternidad, siempre, siempre. Y a nosotros muchas decisiones
y todavía tenemos el perdón, la misericordia, mientras este tiempo dure. Por eso podríamos también recordar por qué el Padre Alberto Ríos hoy, nuestro invitado, nos lo ha recordado. En este es el encuentro con Dios de porque ¿quién viene a salvarnos? Y como esa deuda era infinita, el catecismo también lo recuerda, se hizo Dios con nosotros. Por eso, amigos de NSE, más allá de que si podamos estar juntos, solos, sin mi familia o no mi familia, más allá incluso de hechos exteriores duros y difíciles que estamos viviendo en familia también, alguna enfermedad, un revés económico, más allá, Dios con nosotros. Dios nace la esperanza con miras a la salvación en toda esa Semana Santa, pascual, que nos recordaba también el Padre Alberto, con toda la tradición de la Iglesia. Por eso mi vida tiene sentido, tiene esperanza. Ese niño nace. Les invitamos desde NSE a que sigan con nuestra programación, porque precisamente va a ayudar a que tratemos de vivir adecuadamente y rectamente esa vivencia de Navidad, el tiempo de Navidad, no como el mundo lo va a decir. Algunos villancicos con letra bella, correcta y verdadera nos lo enseñarán también. Otras meditaciones, las lecturas de la Sagrada Escritura. NSE también trabajará para ti este tiempo para que puedas vivir el tiempo de Navidad. Con nosotros, ahora sí, hasta aquí, en este espacio es el encuentro con Dios. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado de hoy, el Padre Alberto Ríos Neira, que ha participado en casi todo el programa y no ha podido quedarse hasta el final. Tú sí, puedes quedarte con nuestra programación para que Jesús nazca en tu corazón. Naciendo en tu corazón, en mi corazón, el mundo tendrá luz. Seamos luz en medio de las tinieblas, no por nuestras fuerzas, porque Jesús se hace niños. Reconciliémonos con el Señor e irradiemos la luz en nuestro alrededor, en tu alrededor, en mi alrededor. Esa es nuestra tarea y para eso también NSE está. Una feliz y santa Navidad, tiempo de Navidad. NSE sigue trabajando para ti. Hasta pronto.